días. Agradecido al comité organizador de estas jornadas de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Vargas. En estos minutos vamos a conversar en relación con las infecciones respiratorias más frecuentes de la comunidad en la vía aérea inferior, como son la bronquitis aguda y la neumonía adquirida en la comunidad. Como todo, vamos, para poder ir por el mismo camino, vamos a aclarar las definiciones. Es importante que en relación con la bronquitis aguda tengamos algunos puntos, como es la de una enfermedad aguda, tiene que tener unos días de evolución, no puede ser semanas, si no se trata de una bronquitis crónica. Eh, Debe ser una enfermedad cuyo su síntoma cardinal es la tos. Y es importante que esto ocurra en un paciente que no tenga enfermedad pulmonar conocida previa. Es decir, no podemos interpretar estos síntomas de un paciente como EPOC o con asma. Entonces, es un paciente que no tiene enfermedad conocida pulmonar previa y puede estar acompañado de otros síntomas como fiebre, malestar general eh, o de astenia. Y es muy importante también que existan los diagnósticos diferenciales, es decir, que estos síntomas no son debidos a otra enfermedad, como puede ser una sinusitis aguda. Teniendo estos puntos claros, con la bronquitis aguda, vamos a definir lo que es una neumonía adquirida en la comunidad. En algunas cosas se parece, también es una enfermedad aguda, un síntoma predominante tos con o sin expectoración. Es importante que esté acompañada a la evaluación del paciente con signos compatibles con un consolidado pulmonar, como pueden ser los crepitantes en una zona determinada, la disminución de los ruidos respiratorios en esa zona, puede haber aumento de la ocultación de la voz en esa misma zona, con lo cual nos orienta a que hay un bloque consolidado o un área de neumonía en un área pulmonar. Esto usualmente también va acompañado de síntomas, puede ser fiebre, que usualmente tiene más tiempo de duración, y otros síntomas que vencen mayor compromiso respiratoria, como la dificultad para respirar o el aumento de la frecuencia respiratoria. Todo esto es confirmado, y es importante que esto lo tengamos claro porque es un diagnóstico que se confirma con imagen radiológica, por lo tanto un diagnóstico clínico radiológico. Cuando tenemos esos dos aspectos, podemos considerar que un paciente que viene de la comunidad, ¿no? Una neumonía que se desarrolló en un ambiente hospitalario, esto es una neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a las características de ubicación, ¿no? Anatómica y anatómica funcional, es muy importante que la bronquitis se termine considerando como una enfermedad o una infección bien localizada, con prácticamente nula capacidad de generar una infección sistémica y se reduce a los bronquios. Por lo tanto, usualmente una enfermedad autolimitada, diferente a la neumonía, que es una enfermedad que afecta el parénquima pulmonar, ya está en contacto con los alvéolos, con la membrana alvéolo capilar, y es una infección que de no controlarse potencialmente es diseminada. Puede ser incluso una sepsis, shock séptico de punto de partida desde una neumonía, con lo cual estamos hablando de niveles de riesgo diferentes. ¿Cuáles son los agentes que normalmente causan la bronquitis? En este caso me refiero a las bronquitis. Fundamentalmente bacterias y virus. Entre las bacterias tenemos la más importante, Streptococcus. También tenemos como posibles causantes Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y los micoplasmas neumónicos, fundamentalmente. Pero vemos que el porcentaje de virus también es muy significativo en cuanto a la frecuencia como causante de bronquitis aguda. Si ya nos referimos a neumonía adquirida en la comunidad, también vemos que el germen más frecuente es Streptococcus pneumoniae. Aquí cambia un poquito porque del estreptococo probablemente los más frecuentes luego son micoplasma y clamidia neumonía fundamentalmente. Pero vemos que los virus siguen siendo una causa importante de neumonía adquirida en la comunidad.
Y esto es probablemente algo que nosotros no teníamos muy en cuenta antes de esta pandemia de COVID, pero sí desde antes ya la neumonía era causada por virus en un porcentaje nada despreciable, por encima del 10% se considera que puede ser viral. Viendo esta parte de la etiología, habiendo visto cómo está ubicada desde el punto de vista anatómico funcional, quiero comentarles cómo trataríamos una bronquitis aguda. Y fundamentalmente, al darle los tips de que es una enfermedad más bien autolimitada y ubicada en un espacio anatómico funcional que no tiende al agravamiento, podemos deducir que la mayoría de las bronquitis van a tener una resolución espontánea. Y esto es lo que nos demuestra este trabajo español, el cual más de 400 pacientes con neumonía los ubican en tres brazos de estudio: un grupo placebo, un grupo con amoxicilina ácido clavulánico y un grupo con ibuprofeno. Y se ve que desde el punto de vista estadístico los tres grupos se comportan de la misma manera. Simplemente el grupo de ibuprofeno mejora un poquito antes los síntomas, un poquito antes la tos, eh, eh, refiere a algo más de confort, pero sin embargo, digamos, la resolución de la enfermedad es exactamente igual en los tres brazos. Y igual que en esta revisión sistemática de la literatura, de la librería Cochrane, el grupo Cochrane, vemos que al evaluar la importancia de la antibiótico-terapia en bronquitis, al final se ve que es prácticamente nula y se concluye que el beneficio de los antibióticos en la bronquitis aguda es marginal. Además, un dato importante, hay una baja correlación entre el color, la característica del esputo y la presencia de bacterias, que es algo que sí es una guía en enfermedades como EPOC. Sin embargo, en bronquitis aguda, la presencia de una expectoración amarillento-verde no necesariamente se correlaciona con una infección de tipo bacteriano. De hecho, hay muchas bronquitis virales que ese es un comportamiento. Entonces, quizás como redondeando, un poquito concluyendo, en la bronquitis aguda lo más importante es darle un tratamiento sintomático de apoyo, una buena hidratación al paciente y ver cuál es el síntoma cardinal. Si, por ejemplo, es tos seca, probablemente se ayuda a un antitusivo, pero si es una secreción espesa que les molesta, puede ser más bien un mucolítico, más tratamiento para mejoría de los síntomas, como puede ser un AINE, mismo ibuprofeno, etcétera, o acetaminofén para mejorar lo que es el malestar que puede causar. Más allá de eso, la verdad que no se justifica mayores tratamientos. Eso cambia en neumonía y lo vamos a ver. Déjenme iniciar con algunos cambios en las recomendaciones, digamos, generales del abordaje de la neumonía que tenemos de la última guía que hacen en conjunto la Asociación Torácica Americana y la Sociedad de Infectología, en el cual, en cuanto a medidas a tomar, como por ejemplo cultivo de esputo y hemocultivo, siguen siendo métodos que no se utilizan normalmente en la neumonía adquirida en la comunidad y solo está recomendada cuando estamos ante una enfermedad severa o hay la sospecha de que el agente causante sea un agente de mayor complicación, como puede ser el estafilococo meticilino resistente o la pseudomonas aeruginosa. Más adelante vamos a ver cuáles características definirían a estos pacientes. La monoterapia con macrólido en pacientes que van a tratamiento ambulatorio es de recomendación relativa porque hay que saber los niveles digamos, de sensibilidad en la región donde se están utilizando. Y esta es la recomendación, que se conozca. En nuestro medio actualmente no se está haciendo un seguimiento adecuado a estos niveles de resistencia que eventualmente puedan tener los macrólidos. Uso de procalcitonina para hacer la guía terapéutica no está recomendada. El uso de esteroides en neumonía adquirida en la comunidad no está recomendado. Se deja una parte para la posibilidad de su uso en pacientes que ya han caído en shock séptico que está siendo refractario al tratamiento usual. Pero en general considerar que no usamos esteroides, eliminan el término de neumonía asociada a centro de salud, este, por considerar que es un término que no aporta al manejo del paciente.
en el tratamiento de la neumonía severa está, digamos, es predominante o se prefiere el uso de betalactámicos con macrólidos acompañados en vez de betalactámicos con fluoroquinolona, básicamente por mayor evidencia, mayor literatura alrededor del uso de betalactámicos con macrólidos. En cuanto a hacer controles radiológicos, sigue estando no recomendado. Es decir, si bien dijimos que para el diagnóstico inicial de la neumonía debemos tener la imagen de un consolidado, no es necesario hacer controles para objetivar una evolución, a menos de que uno tenga datos clínicos de que la neumonía ha empeorado o se ha complicado con algo, como por ejemplo un derrame pleural, con lo cual sí se justificaría hacer un control. Vamos a tener categorías, ya vamos a ver cómo hacemos estas categorías para decidir el tratamiento, pero en el que consideremos que la neumonía es de tratamiento ambulatorio porque sus características de severidad no son muy marcadas y podríamos tratar al paciente en su casa, vamos a tener básicamente dos grupos, con o sin comorbilidades, es decir, pacientes que de base tienen cardiopatía, son diabéticos, son alcohólicos, etc. Si el paciente no tiene comorbilidades, no tiene riesgo de una bacteria que sea más complicada, podemos usar beta-lactámicos solo, como puede ser la amoxicilina, pero a dosis alta, 1 gramo cada 12 horas, o antibióticos como la doxiciclina o macrólidos si la sensibilidad local lo permite. En el caso de que tenga comorbilidades, como aumenta la incidencia de ácido negativo, deberíamos usar amoxicilina ácido clavulánico o cefalosporinas que sean que tengan un buen espectro para el área respiratoria, como por ejemplo cefluoxima. Una opción también sería las quinolonas del área respiratoria, como es levo o moxi. En el cuadro de abajo les coloco cuáles son los elementos que tendremos que tener como riesgo para Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, en el cual sean pacientes que ya previamente se le han aislado esas bacterias, son pacientes de riesgo, o pacientes que han estado con esquemas de antibiótico recientes, fíjense que antibióticos parenterales en un sitio, en un centro de salud. Fíjense que recientes 90 días, o sea que es un rango no tan pequeño con el cual hay que considerar que un paciente pueda tener riesgo de estar hospitalizado por esta bacteria. ¿Cómo decidir en qué área vamos a tratar un paciente? Fundamentalmente, la escala quizás más aceptada a nivel mundial es el PSI o índice de severidad de neumonía, por ser la que más estudios tiene y la que más fina ha separado estos grupos. Sin embargo, es una escala que amerita tener usualmente dice en Venezuela, la chuleta para poderla revisar. Son 11 ítems en lo cual se le asigna un puntaje y depende de ese puntaje que incluye no solo datos del paciente, sino antecedentes del paciente. Se le da una clasificación en 5 grupos para decidir la severidad. Sin embargo, a mí me gusta una escala que está validada, que es la del CUR 65, por lo sencillo. Cada escala inglesa en el cual se toman 5 puntos. Uno de esos puntos tiene dos medidas, que es la presión arterial, pero la presencia de uno de esos puntos, de solo un punto o ningún punto, hablaría de que el paciente puede ser tratado de manera ambulatoria, como vimos en la diapositiva anterior, ese sería su tratamiento. Sin embargo, un paciente que ya tiene 2 puntos, debería ser observado en por lo menos 24 o 48 horas su evolución en un centro de salud o estar hospitalizado porque así lo merite, y pacientes que tengan 3 puntos o más, definitivamente hospitalizado con la consideración que es un paciente que ya es de mayor severidad y debería haber una unidad de cuidados intensivos en el centro de salud por posible riesgo de complicación. Los ítems a tomar son el estado mental, si hay confusión o no, la función renal, que esté la urea por encima de 42, una taquipnea de 30 o más, una presión arterial que esté la sistólica en menos de 90 o la diastólica menos de 60, y los pacientes que tengan 65 años o más. Cada uno de estos puede sumar un punto y nos da una idea clara de en qué área manejar la comunidad. Vamos a definir ahorita qué es para
Asociación Torácica Americana y la Sociedad de Infectología Americana, la NAC severa, para que veamos cuándo considerar un paciente en esta categoría, porque ya estaría en el próximo grupo que vamos a decir comenzar el tratamiento, es decir, un grupo que puede estar necesitado hospitalizar, pero sin criterios de severidad, pero pacientes que sí tienen criterios de severidad. Y aquí se refiere a, en el cuadro de arriba, lo que serían los criterios menores, que deberían haber 3 o más para considerar de que el paciente es severo, o en el cuadro inferior, los criterios mayores, que ya la presencia de cualquiera de ellos es una indicación de una NAC severa y cualquiera de ellos es una indicación de cuidados intensivos. Eso es séptico con necesidad de vasopresores, es decir, la inestabilidad hemodinámica del paciente, o una falla respiratoria evidenciada por gasometría en el cual ya requiere ventilación mecánica. Estos son aspectos que ya hablan directamente de la severidad de la neumonía, pero la presencia de 3 criterios de los que están arriba, como puede ser la taquimnea, la leucopenia, otra vez también hablamos de la función renal comprometida, de infiltrados multilobares, pueden ser elementos que, digamos, ya hablan de NAC severa, pueden ser, no, son elementos que al estar 3 ya son NAC severa. Y en cuanto al tratamiento, como dijimos, puede ser no severa o severa. Si es no severa, usualmente es la combinación de un beta-lactámico o un macrólido, o pudiera utilizarse una quinolona, como Leo o Moxi sola. Y en el caso de que sea severa, puede hacerse ese mismo esquema o en la combinación de un beta-lactámico con una quinolona, haciendo la salvedad de que el primer grupo beta-lactámico con macrólido tiene mayor evidencia. Vemos que el tratamiento no cambia mucho entre severa y no severa, y al final el que puede hacer un cambio en cuanto a la antibioticoterapia de manera importante es si hay sospecha o no de tener un estafilo meticilino resistente o una pseudomonas aeruginosa, que sería utilizar en el primer caso el del estafilo, vancomicina o linezolid en el esquema, o si hay sospecha de pseudomonas, usar por ejemplo, una cefalosporina que tenga espectro, como puede ser cefepime o cefacime, piperacillina tazobactam, un carbapenén o astronam. Son opciones para el manejo de la sospecha de pseudomonas. Brevemente, para aclarar algunos de los puntos que comenzamos en cuanto a la definición, en cuanto a estar pendiente de todos los datos del paciente, les voy a comentar este caso de un señor en el Hospital Cerebro Hernández, señor de 64 años, que acude por un incremento de la disnea de grado 1 a grado 3, más o menos una semana de evolución y una tos con expectoración blanca, que no mejora a pesar de que cumple un esquema con acitromicina. Sus antecedentes es un paciente hipertenso, desde el diagnosticado en el 2002, en tratamiento irregular con losartán, y cuando ingresa a la emergencia está hipertenso, está taquimnéico, y se le auscultan crepitantes en tercio inferior derecho, y en esa zona los fluidos respiratorios están disminuidos, y se ausculta un soplo mesosistólico aórtico 2/4. Es ingresado por el área de cardiología, y se interconsulta neumonología por la presencia con los diagnósticos de neumonía de más de un foco. Se está planteando un foco que está aquí lo que sería en el tercio medio, entre el tercio medio y tercio superior, y un foco basal, pero también por la sospecha de un tumor o de una lesión de ocupación de espacio entre esas dos imágenes. Pero en el contexto de este paciente, es un paciente que llega en una emergencia hipertensiva, hay una silueta cardíaca claramente elevada. Cuando se examina este paciente hay signos de insuficiencia cardíaca, con lo cual se asume, y la ausencia de otros signos, como puede ser fiebre, etcétera, a pesar de la ocultación de los crepitantes, a pesar de la imagen radiológica, se considera de que esto es por congestión pulmonar, por edema pulmonar, y se le omiten los antibióticos y se incentiva a aumentar la dosis de diuréticos de asa, con lo cual la radiografía a las 72 horas es la que aparece aquí.
para que estemos muy pendientes de que no toda imagen, no toda auscultación de crepitantes, etcétera, se corresponde a una neumonía. Hay diagnósticos diferenciales, sobre todo en el área cardiovascular, muy importante que hacer. Y acá le pongo brevemente a la derecha una radiografía de un clásico consolidado del lóbulo inferior izquierdo. También hay una imagen también de compromiso alveolo intersticial en la base derecha y una paciente con una bronquitis aguda en el cual los campos pulmonares no demuestran alteración. Es importante estos datos radiológicos. Algunos puntos que quiero reforzar. Recuerden que ya lo hemos dicho bastante, pero que el diagnóstico de la neumonía quería en la comunidad es clínico radiológico, de la bronquitis aguda es netamente clínico, que los antibióticos están fundamentalmente indicados en neumonía quería en la comunidad, casi ninguno en las bronquitis agudas, y que es fundamental tener en cuenta todas las patologías de base del paciente y hacer diagnósticos diferenciales para no caer en errores y tener tanto en cuenta enfermedades respiratorias como no respiratorias. O sea, podemos tener que hacer diagnósticos con pacientes que tengan EPOC de base, que tengan bronquiectasis, que tengan fibrosis pulmonar, etcétera, pero también como el paciente que vimos antes, el área no respiratoria como el área cardiovascular. Cierro agradeciendo de verdad la oportunidad de estar y de seguir, agradecer por que sigan incentivando la academia en estos tiempos difíciles. Precisamente estos tiempos difíciles de salud nos obligan a luchar por un acceso adecuado a la población, el personal de salud, pero también en la población general. Y cierro con esta fotografía de un sitio que creo que ustedes conocen, que me gusta mucho porque es un nutrido grupo de médicos que se están graduando. Esto es en el año 1936, pero en ese nutrido grupo de médicos hay una sola mujer, la primera mujer que recibe un título de médico en Venezuela, que es la doctora Lía Inver. Gracias por la posibilidad, por seguir yendo y haciendo academia, y a la próxima oportunidad y estoy para las preguntas.